Han pasado más de 50 años desde que el rock llegó al Perú. Las primeras interpretaciones fueron en inglés. Pero luego las bandas locales adquirieron poco a poco un sabor local a medida que incorporaban sonidos e instrumentos musicales peruanos. Toda la gente está bailando, toda la gente está saltando, toda la gente está. Soy Renato Romero y hoy en Umbrales veremos la fusión entre el rock y la música tradicional peruana. Siéntelo, gózalo. El rock tiene sus orígenes en las décadas de los 40 y de los 50 y es producto de la fusión de diferentes géneros de los Estados Unidos. Esta música llega al Perú a través de los discos y de las películas. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Play the glad rags on. Join me, hun. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. Sin embargo, es a principios de los 70 cuando aparece la primera banda nacional que fusiona los elementos de la música latinoamericana con el rock. Se trata de El Polen. En ese entonces, la legendaria banda El Polen, de los hermanos Raúl y Juan Luis Pereira, grabaron la banda sonora de la película El Cholo, dirigida por Bernardo Battieschi en 1972. Estamos con Juan Luis Pereira, fundador del legendario grupo El Polen. Juan Luis, cuéntanos un poco del origen del grupo. El grupo El Polen se inició exactamente en este espacio en el que estamos ahora y fue después de 3 años que habíamos dejado de tocar música, pues antes hicimos el grupo Los Chains con mi hermano Raúl. Entonces después de ese tiempo como un poco nos desencantamos de hacer música de otros grupos y de copiar, digamos, los grupos ingleses, norteamericanos. Nos dimos cuenta que teníamos que hacer una música más auténtica, ¿no? Entonces empezamos a armar con mi hermano, primero a armar unas canciones, después llamamos a un amigo violonchelista, Juan Sebastián Montesinos, un amigo de la infancia, después Fernando Silva, un violinista que lo escuchamos tocar el violín por ahí, por el tercer piso de su casa, pero no lo conocíamos, y un amigo acá de la otra cuadra que lo pusimos a tocar percusión, güey. Básicamente fue como primera opción el huayno, después la marinera o tondero, ¿no? Para nosotros en esa época como que no captaba mucho la diferencia entre esos dos géneros, ¿no? Y después con el tiempo hemos ido estudiando, pero por ejemplo sacamos Cholito Pantalón Blanco. Cholito Pantalón Blanco. Que era una canción que de niños nos gustaba bastante. Esa canción la hicimos tocar con El Polen y incluso fue incorporada para la película El Cholo, ¿no? También usamos por primera vez el cajón y tocamos un festejo también. En el Festival de los Caminos que se abren en Chile, tocamos 2 días en la Quinta Vergara
y llena el público, llena el local, y tocamos este festejo con cajón, que era la primera vez que un grupo de rock usaba el cajón también. Dimitri, tú formas parte del Pollen desde la década del 90, pero ¿qué nos puedes decir sobre el origen del grupo alrededor de los 70, por ejemplo? Yo soy un músico básicamente dedicado a la música tradicional, y justamente conozco a Juan Luis Pereira en alguna actividad musical en la que él ve la posibilidad de acercar los instrumentos tradicionales, reactualizarlos, digamos, en esta nueva edición del Pollen, que es a partir del 93, 94, en que el Pollen se reactiva, se vuelve a juntar. Pudo ser para otros un rostro que el viento del olvido. Tú eres el encargado de la sección de vientos en el grupo. ¿Cómo ves el rol de los vientos sobre una base rockera? ¿Te sientes confortable? Sí, es una nueva experiencia para mí, sin embargo, sobre todo en los temas antiguos, los temas de los 70, se siente digamos, un empaste muy especial. Mejor el futuro, alivia el presente, mirando los demás. El Pollen se nutre del rock de aquella época, pero también creo que se nutre de la música clásica, ¿no? Tiene algo de barroco. Entonces las flautas andinas como las quenas y las zampoñas, también podría animarme a decir que en sus escalas, a pesar de ser instrumentos tan milenarios, las escalas que se manejan son escalas que tienen que ver mucho con el periodo de la colonia, ¿no? Escalas diatónicas, pentatónicas, y esto creo que empasta muy bien con lo barroco. Entonces se arma una cosa muy interesante que tiene que ver con muchos periodos de tiempo, ¿no? Claro, el Pollen se crea en un momento en donde la mayoría de los grupos todavía cantaba el rock en inglés, ¿no es cierto? Claro, rompimos bastante con eso, y eso para mucha gente fue algo refrescante, una sorpresa y también inspirativo para mucha gente. Incluso en Chile hay varios músicos chilenos que me han dicho que ellos se volvieron músicos al escuchar el Pollen. Sí, en Chile tenemos bastante público que nos aprecia, porque Los Jaivas, por ejemplo, sí es un grupo que en Chile tiene total apoyo y mucha respuesta de todo el público, ¿no? Acá me parece como una crítica al público, es que la gente está mirando mucho a los que vienen de afuera y toda su plata la pueden gastar en un concierto, ponte de los Jonas Brothers, por ejemplo, y cuando van a pagar un concierto de un grupo peruano están que les duele el bolsillo, ¿no? El Pollen básicamente se formó con estos 5 músicos: violonchelo, violín, 2 guitarras y una percusión. Con este grupo funcionamos casi medio año, y con este grupo viajamos a Cusco a aprender las raíces. Y compusimos muchas de las canciones con mi hermano, varias componía yo, otras con mi hermano también. Después de ese inicio empezamos a invitar músicos, y hasta el día de hoy pues habrán pasado como unos 50 músicos por el Pollen, ¿no? Porque siempre íbamos cambiando de... Básicamente mi hermano y yo fuimos los pilares del grupo, y siempre invitamos gente, y la estructura del grupo, el ensamble, iba cambiando en cada producción. Cuando la luna redonda está
duendes y magos a concordar, vienen de lejos hacia un lugar. Bueno, el eje creativo son Juan Luis Pereira y nuestro finado Raúl Pereira, que ellos componían y arreglaban las canciones y luego ya nos transmitían la idea para nosotros aportar lo nuestro. Bueno, el aporte principal para mí es el tratamiento de los arreglos tan delicados, a pesar que son fuertes y de rock, el resurgimiento de nuestra identidad desde sus inicios. El Polen es un grupo honestísimo, siempre ha llevado la bandera del rock y la fusión peruana desde finales de los años 60, ¿no? Y sobre todo eso, el cuidado en las letras y el roce con la poesía, que eso es lo que nos está faltando ahora, sobre todo estos últimos 20 años en Perú, donde las letras de las canciones ya dicen muy poco, ¿no? A principios de los 80 se empieza a fusionar el rock con elementos de la música andina y la afroperuana. Del Pueblo y del Barrio fue uno de los grupos que empezaron a hacer propuestas en este sentido. Después de la pausa estaremos con sus integrantes. El grupo del Pueblo y del Barrio fusiona el rock con la música andina y la música afroperuana. Incorpora además instrumentos como la quena, la zampoña, el charango y el cajón peruano. Posesiva de mí, hay resultante de contradicciones, Estamos con el compositor Piero Bustos, del grupo del Pueblo. El diablo se está paseando. Piero, ¿cómo se forma el grupo del Pueblo? Corrían los años de 80, ¿no? Principios, específicamente 81, cuando habíamos tenido algunos de los que fuimos del pueblo experiencias en la música latinoamericana, ¿no? Justo nos agarraba el principio de esa década, ¿no? Tratando de reagruparnos, ¿no? En algún proyecto, ¿no? Ver qué hacíamos con nuestra rebeldía, ¿no? En ese sentido, ¿cómo diferenciaban ustedes el rock que existía en el Perú en aquel entonces de un rock que podríamos llamar rock peruano? Bueno, ahí ya comienzan los problemas. Yo creo que los jóvenes de ahora quieren parecerse a los mejores grupos británicos, ingleses, etcétera, ¿no? Y se olvidan de mirar hacia adentro, mirar la gran riqueza de las formas y ritmos musicales que existen en todo el Perú. Donde se puede fusionar y se puede mezclar perfectamente y hacer una propuesta totalmente contemporánea, ¿no? Yo creo que a partir de ahí podríamos hablar de lo que sería un rock peruano, ¿no? O sea, una música totalmente contemporánea que tenga elementos y formas musicales que tengan que ver con nuestra realidad. las palabras del pobre nunca le dan la razón, aunque la razón le sobre, más pueden las opresiones. Pero ¿cómo decidieron combinar los instrumentos electrónicos del rock de tendencia
británica o norteamericana con instrumentos autóctonos. Piensa cuánto se acercan a mí en busca de poder fácil. En primer lugar, los instrumentos autóctonos, ¿no?, estaban ahí. El humilde cajón estaba en una esquina relegado porque había un cajón, ¿no?, siempre en una casa, ¿no?, que se practicaba música criolla, como lo hacían nuestros mayores. Pero el cajón servía para sentarse a veces nada más, ¿no? O, bueno, ¿no?, lo llevaban para apoyar algo, ¿no? Entonces estaba la guitarra, bueno, siempre había una guitarra en una casa, una guitarra, ¿no?, así acústica, ¿no? Y hablemos de los 80s, que era impensable pues tener, de pronto estaban ahí esos humildes instrumentos y los cogimos y dijimos, pero ¿qué? Si estos son los instrumentos de nuestros antepasados, ¿no? ¿Qué pasa, no? A ver, toca el cajón, tú toca la quena, las ampollas que tenemos de haber tocado en otras experiencias musicales, y comenzamos a dejar libre, ¿no?, nuestra creación. El diablo se está vacilando viendo cómo se pierden los jóvenes. Se ha metido en el trago, se ha metido en la droga, se ha metido en el... No, la venganza, el odio, codicia, pedazo de homicidio, lujuria, pura pereza, se disfraza de cualquier maldad. Básicamente nuestra labor dentro de la música del pueblo fue revalorar, ¿no?, y impulsar los instrumentos, ¿no?, a niveles universales, ¿no?, porque una quena tiene la misma capacidad de una flauta traversa, ¿no?, para ejecutar, ¿no es cierto? Un cajón tiene las mismas posibilidades de percusión que una batería, inclusive la puede reemplazar, ¿no? Cuando irrumpió a mediados de los años 80 con fuerza, pues ya existían desde el 82, pues inmediatamente todos nos volvimos hinchas del pueblo del barrio, ¿no? Porque era un grupo que tenía eso, ya no solo la fusión de la música andina, sino también lo afroperuano, ¿no? El cajón con las zampoñas, los temas un poco más desvergonzados, y fue como una posta linda, ¿no? Y siempre, a mí que me ha tocado participar con los dos grupos, los veo como grupos hermanos, ¿no?, del Polen y del pueblo del barrio. A fines de los 80 irrumpe en la capital el grupo de Los Mojarras, una banda electroacústica que combinaba el rock con los huaynos, las mulizas, la música chicha y hasta valses criollos. Biciclo con zapatos, un vaso de chicha, un buen reloj. El líder de la banda era Hernán Condori, más conocido como Cachuca. Cachuca y su banda de Los Mojarras tuvieron una especial participación en la película Anda, corre y vuela, dirigida por Augusto Tamayo. Como de hierro, como fuerte y sudor, van doblegando al gigante Pedrón, golpe a golpe con un solo lugar, con la certeza que será su hogar el cerro. ¡Se rinde ya! Cachuca, tócame ese tema, hermano, que me llega al bobo. Ya la fiesta terminó, todo quedó en nada. Hernán, cuéntanos sobre los inicios del conjunto de Los Mojarras. Es una historia común y corriente, como nacen los grupos de esencia de barrio, queriendo hacer música de muy pequeño, a falta de chamba, y con todos los problemas que es tratar de entender lo que quería cantar. Nacen Los Mojarras con una propuesta porque te levantabas, escuchabas Radio Nacional, el huayno, salías a la calle, boleros, cumbia, el rock en las radios populares. Con eso fui creciendo y de repente todo eso se volvió el sonido mojarra, ¿no? ¿En qué año ubicas el nacimiento del conjunto? Los Mojarras, su primigenio son primeros pininos en el 78, 82, pero no nos llamábamos Mojarras. Inicialmente era una herejía,
fusionar con el huayno, con la cumbia, con el vals, con lo que fuera. El rock era muy purista, ¿no? Entonces separaban al huayno para los huayneros, la cumbia para los cumbiamberos, la salsa para los salseros y el rock para los rockeros. Y justamente esa variedad de sonidos había que entenderse no solamente como ahora Gastón lo entiende como comida que combina todo, en un solo plato 7 colores, ¿no? Que las costumbres, el modo de vestir, la variedad de vestir como nos vestimos, ¿no? Obviamente el arte supremo, que como es la música, tenía que mostrar ese salto. Y hoy por hoy pues podemos hablar ya, no en ese momento, sino ahora podemos hablar de un rock peruano. Yo escuchaba Último de la Fila y me sabía a España, escuchaba Café Tacuba y me sabía a México, escuchaba a Cadillac y me sabía a Argentina, pero escuchaba el Perú y me sabía a Inglaterra, ¿ah? Entonces había que darle sabor, porque el oído tiene su propio paladar, pues, ¿no? Y el Perú se negaba a aceptar su mestizaje. Entonces, los mojarras al final te sabían a Perú. Claro, o sea, iniciamos por el instinto, ¿no? Y por el dolor, que era el maltrato natural psicológico de la madrastra Lima, que hoy nos adora, ¿no? Porque hemos develado temores y hemos quitado temores de la espalda a mucha gente. Tanto que así ahora tenemos a los hermanos de Bareto, La Sarita, Ushpak, Mario Calavera, Suicidas, qué sé yo, tantos grupos a nivel Lima y Perú, Turmanjé, en Huaraz, qué sé yo, ahora hay tantos grupos que se dieron cuenta que no era malo ser peruano ni hacer música con sabor peruano. Sentada en la cantina, llorando una pena de amor. Ahora, había un trasfondo de rock de todas maneras. ¿Cómo así llegas al rock o cómo llevas al rock a esta propuesta de los mojarras? Tú sabes que nacer en los 60, obviamente a los 4 o 5 años escuchaba a los Daltons, a los Baking, a los Shane, a los grandes maestros. Y por ahí también escuché al Pollen, luego escuché a Del Pueblo. Y entonces yo era más baladista, soy baladista, me encanta, soy un romántico empedernido. Por ahí que nace la idea de utilizar el rock para conversar con las generaciones, ¿no? Tenía mucho miedo de decir de dónde eras, ¿no? O tu apellido. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es? ¿Cómo carajo te metí un patadón el militar ahora en la cola cuando hacíamos servicio militar? ¿No? Ahora, ¿cómo te llamas? Condori, Mamani, Cutipa y Huarcancha. Carajo, vivo en el Perú. El rock ha servido para eso, ¿no? Mi cuerpo está frío, tengo un eclipse mental. Me han cruzado los brazos, me han metido en un ataúd. Mi viejita me mira por el vidrio y se pone a llorar. Otros que se persignan me echan rezos y se van. Teníamos en esa época la famosa tecnocumbia y luego aparece Cachuca tocando la chicha, ¿no? La chicha con el rock, y la fuerza urbana de Cachuca fue impresionante en los 90, ¿no? Sentada en la cantina, llorando una pena de amor. Se encuentra la muchacha tomando en la mesa del fogón. Miki González nació en Madrid, pero creció en el Perú. Desde muy joven manifestó un gran interés por la música afroperuana. A mediados de los 80 lanzó un disco que hizo una gran sensación en el público local. Dímelo, dímelo, quiero saber. Dímelo, dímelo, ¿qué haces tú? Cuando no hay plata, pero ni para comer. Y con tanta propaganda yo me voy a enloquecer. Y a principios de los 90 fue incorporando cada vez más música de fusión en sus producciones.
Estamos con Mickey González, uno de los pioneros del rock peruano. ¿Cómo fue que llegaste desde el año 80, 81, a través de esos diferentes experimentos musicales, a tu primer disco de gran recepción, por así decirlo, en el año 85, 86? Una experimentación constante, porque yo me fui en el 79 a estudiar jazz, porque quería hacer música afro con jazz, pero no sabía, apenas sabía tocar y no sabía leer, no sabía cómo transmitir mis ideas. Quería ser actriz, salir en televisión, en una telenovela enlatada en México. La pequeña, tan ingenua. Como músico, eres una figura muy particular en la historia de la música popular peruana, porque has pasado por diferentes etapas muy marcadas. Te vinculas con la música afroperuana en Chincha a través de la familia Valleumbrosio. Esta es la época de los chonducos. Yo ya era músico profesional y estaba estudiando. Yo había tenido un acto de música lounge, de música de salón. Y cuando dejé un poco digamos, ¿cómo se llama? Esta unión laboral y todo esto se disolvió, César Carlos me dice, ¿te gusta la música negra? Me encanta, le digo. Bueno, ya, yo conozco un tipo fascinante que es Amador Valleumbrosio en el Carmen. No me digas así. Entonces, vamos a su casa. Entonces nos fuimos. Conocimos a Amador, conocimos a la gente del Guayabo, había cantantes de marinera, había violín de zapateo, y era muy, muy bonito todo. Teníamos unas tocadas en Miraflores, en el Tarot, cuando ya no había eventos masivos. Te hablo del año 89 y el 90. Yo seguía con mi banda de rock, porque tenía Lola, Toca H, Dímelo, Dímelo. En el 90 compuse Chicles, Cigarrillos, Caramelos. Chicles, cigarrillos, caramelos, no pimenta, fósforos. Y yo invitaba a Amador a las tocadas. Entonces era Mickey González, Amador Valleumbrosio y sus hijos. Y hacíamos muchas fiestas por Barranco y un montón de sitios. Y entonces todos estos años, digamos, que yo estaba oyendo música africana y tratando de hacer fusiones africanas, desembocan en el disco de Akundún. Ahí trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con escala en Cartagena. Mercaderes españoles la trajeron más al sur y por eso estoy cantando rimonderos del Perú. Akundún, 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 Akundún. Está desafinada, pero digamos. Entonces, es un bordón, pero si lo haces es lo mismo, pero acá suena como, si lo tocas una octava arriba, parece africano. Y si lo tocas una octava abajo, parece peruano. O sea, no era nada extraño, pero era como que, oye, qué bacán. O sea, si haces esto acá, pues te lleva a otro lugar que es mucho más interesante. Y lo mismo con... Y si le cambias los acordes, como era, por ejemplo,
1991 se crea la banda musical Ushpa en Ayacucho. Un grupo que cantaba sus canciones solamente en quechua. Ellos incorporan en su repertorio la música de la danza de las tijeras, del violín, del arpa y del huacapucu, y llevan al rock y al blues los géneros tradicionales andinos como el huayno y el jarawi. Freddy, cuéntanos sobre los orígenes del grupo. Bueno, Ushpa nace a consecuencia del alma andina, y a medida que voy creciendo voy adoptando otras clases, otro género de música, en este caso el rock setentero, porque yo soy de los 60, y la combinación del rock de los 70, ya que tiene una base bluesera, hace fácil a que encaje el jarawi, el huaylías, el pumpín con el rock. Entonces, a consecuencia de esa alma andina que yo crezco, nace pues Ushpa. Amata italiae, Lucky Monkey Chu, Pajare Minchaya, Kutira Musame. Y Ushpa, ¿por qué la palabra Ushpa? Porque como es de conocimiento público, nosotros hemos vivido más de una década de problemas sociales, como es el terrorismo en los 80. Precisamente esos años yo he trabajado en la policía. Entonces, la consecuencia, digamos, de un rojo, de un verde, de estas dos violencias, quedaban cenizas. Y ceniza en quechua quiere decir Ushpa. Nosotros creemos que una de las danzas en el Perú, una de las danzas más locas y así de un movimiento fuerte, son los danzantes de tijera. Porque tiene un paralelo con el rock. La esquina de este salón con otra esquina son muy parecidos, pero son extremos parecidos. El rock y la danza de tijeras son muy parecidos. La primera guitarra de Jimi Hendrix con un solo de chimango, ambos te hacen volar. Y eso justamente Ushpa es el que lleva más o menos esa mística, los extremos parecidos. Entonces, se podría decir que Ushpa representa un rock en quechua, porque a veces se denominan a las otras bandas que hacen un rock en español como rock en español. Ushpa sería un caso diferente. Yo me animaría a decir incluso que Ushpa sería el representante del rock nacional, toda vez que el Perú es andino. Humildemente me atrevo a decir así, y de buen rock combinado con folk. El campesino que escucha el rock que nosotros fácilmente lo capta. Un jovencito que tiene 15, 16 años, después de los conciertos que hacemos en las universidades, se acercan y me dicen: mi papá es de Huancavelica, o mi abuelo es de Cusco, o mi mamá de Ayacucho, ¿no? O me dicen: mi abuelo se llevó tu disco.
Lo normal es de que el abuelo no escucha la música del nieto, ¿no? Normalmente, pero en el caso de Uchpa es que pasa lo contrario, o sea, ellos, los abuelos escuchan a Uchpa, es por el idioma. Adicionalmente, utilizamos el guajarapucu, que es este instrumento, ¿no? Instrumento musical confeccionado con los cuernos de toro y de vaca, porque es macho y hembra y tienen diferentes sonidos, agudo y grave. Entonces en concierto tiene un sonido desgarrador. Un solo de esto nomás es bravazo, es muy místico también. A finales de los 90, un grupo de integrantes de los Mojarras formaron La Sarita. Allí, la fusión continuó con la incorporación de la danza de las tijeras, además de la chicha, la música afroperuana y el rock. ¿Cómo fue que te iniciaste en el rock como un género universal, hablando del rock británico, el rock americano, en tu juventud, en tu primera juventud, digamos? Soy el menor de 4 hermanos y a mis hermanos mayores les gustaba mucho la música. Y así de curioso cogí un disco de Led Zeppelin y desde ese momento me volví un adicto al rock. Sí, de ahí escuché Deep Purple, mi hermano es fanático de estos grupos. Y bueno, y estoy hablando del rock inglés, ese es el rock que me gusta muchísimo. Hemos encontrado una relación muy directa con la danza de tijeras, porque la primera vez que lo escuchamos, lo que sentíamos era rock. La sentíamos en rock, la danza de tijeras. Y no se nos hizo realmente conceptualizarla, esta fusión no se nos hizo muy difícil, porque más allá de las formas, creo que la danza de tijeras y el rock tienen un sentimiento en común que de repente tiene que ver con la rebeldía, creo yo. Toda la gente está bailando, toda la gente. Bueno, La Sarita tiene sus orígenes en la disolución o separación de un grupo que para mí es uno de los más importantes en la historia del rock peruano, que son los Mojarras. El guitarrista de ese grupo, Martín Choi, junto con el manager de esa época, Hugo Martínez, concibieron el proyecto de hacer La Sarita. Yo conocí a los Mojarras desde esas épocas porque como estudiante de la Universidad Agraria siempre los llevaba a todos los eventos que había en la universidad y me hice muy amigo de ellos. Bueno, en esa época yo ya estudiaba música, sabían que cantaba y me hicieron una prueba, un casting y felizmente aprobé. Y desde ahí estamos, desde el año 98 estoy con ellos. ¿Cómo definirías tú ese concepto de rock peruano? Yo podría llamarlo, digamos, folclore urbano, podría ser una cosa así, ¿no? Chinchan roll, folclore urbano, música de búsqueda, ¿no?
Centinela de las noches, me dice en el guachimán, mi deber es ver los coches de un barrio residencial. ¿Qué tan difícil musicalmente hablando ha sido buscar la armonía rítmica, por decirlo así, entre la música andina y el rock, por ejemplo? Mira, hay dos puntos de vista. Desde el punto de vista técnico-teórico no es nada difícil. Creo que lo más difícil está en los intérpretes, ¿no? Porque las formas de sentir la música también son diferentes, las formas de verlas. Y lo que hay que generar es un diálogo nuevo. Digamos que nuestros compañeros danzantes de tijeras tienen que rockearse y nosotros tenemos que andinizarnos, ¿no? Nuestro compañero de la comunidad Chipibo Conigo también tiene que hacer lo mismo y nosotros tenemos que convertirnos en cierta medida uno como el otro. Y para mí ese es lo más difícil de este trabajo, ¿no? Tratar de que se genere una nueva forma donde cada uno siga manteniendo sus particularidades, su individualidad, pero a la hora de juntarnos tiene que aparecer algo nuevo y eso no se puede forzar. Mantener cierta, vamos a llamarlo, cierta limpieza, ¿no? Y hemos querido formar una banda con músicos tradicionales, con músicos rurales, por más que estén en Lima, son músicos rurales. Y eso demora mucho más que, por ejemplo, no sé, puedes buscar músicos ya con nivel académico, que dominen la teoría, que dominen la técnica, y lo puedes hacer muy rápido. Pero no era nuestra intención, ¿no? Nuestra intención era mantener cierta pureza, por así llamarlo. Sí. ¿Cómo ves tú toda la escena en general? Hoy en día estamos presenciando ya el nacimiento de una nueva clase media que básicamente demanda una nueva cultura también, ¿no? Que ya no se siente identificada con los símbolos de la cultura tradicional, ¿no? Es una nueva clase media que lo que está buscando es una cultura con un poder simbólico que los identifique, ¿no? Y en ese sentido nosotros provenimos de nacimos de esa coyuntura, de ese fenómeno, de esa dinámica. Y el contexto pues hace que surjan grupos, músicos que necesitan hacer esto y gente que necesita consumir, escuchar, sentir este tipo de arte. Un silbido llegas a escuchar, no es un mosquito que quiere picar. No vaya a ser el tunche maricón, que de noche viene para cogerte mejor. Dame, dame tu cocona, dame, dame, que sabrosa. Dame, dame tu cocona, dame, que ya me la quiero tomar. Dame, dame tu cocona, dame, dame, que sabrosa. Dame, dame tu cocona, dame, que ya me la quiero tomar. A los grupos que hemos visitado hasta ahora se suma Turmanjé, un grupo que ahora, con una nueva generación de músicos del conservatorio, sigue fusionando la música de Ancash con el rock. Nosotros somos Turmanjé, que significa arcoíris en el quechua ancashino. Bueno, la banda tiene muchos años de formada, se formó en Huaraz y la formamos con unos amigos de la universidad. Y posteriormente el primer disco lo hicimos con mis hermanos, con Vladimir, John y Kalin. Hicimos el primer disco luego de ganar la Caracola de Plata en el Festival de Ancón, con la canción Río Santa. Hacíamos covers en inglés, en español, y luego decidimos hacer música propia y empezamos a fusionar lo que es la música huayno con el rock, con el reggae.
Y entonces ahí empezamos a la banda a darle una denominación un poco más auténtica, si se quiere, pero con una fusión andina, ¿no? Mezclada con el rock, con el reggae. En 2007 que nos hemos juntado nuevamente, pero ya ahora con nueva gente, porque creció mi hijo, que ahora toca la batería, entonces le dije, hay que formar la banda, la nueva banda Turmangé, que está conformada ahora con mi hijo y estudiantes del conservatorio, que son todos los de la banda, ¿no? Nosotros nacemos en el Ande, en Huaraz, en la Cordillera Blanca. En este disco, el nuevo, en Chinecho, que se llama, te voy adelantando el nombre, hacemos una fusión con Pasacay, Ancashino. Hay una canción con Pasacay, Ancashino, que también recopilamos ideas de las tonalidades ancachinas, de la música pentatónica, ¿no? Que es leguayno. Tomamos esas ideas y lo convertimos fusionando en algo que es global y rockero, ¿no? Cuando el amor se termina, el corazón se marchita. Como Turmangé es un arcoíris, nosotros tenemos todos los colores en estilos, no nos limitamos, somos en la creatividad musical, tenemos una amplitud. El rock peruano tiene en la música tradicional de nuestro país elementos que lo pueden diferenciar radicalmente de cualquier otra música del mundo. Es posible que vaya adquiriendo una importancia cada vez más creciente, inclusive podría ser parte de este gran mercado global si continúa desarrollándose por esta vía. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero